¿Qué tal están todos? Bienvenidos a un nuevo día y deseo que estén pasando un gran día lleno de muchas energías positivas. Yo soy Emil Klein y empezamos con el monólogo. Lo dijo el poeta y prosista español Antonio Machado. Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin o conformidad con lo inepto, sino voluntad de bien. Los derechos humanos no significa que vas a dejar que un niño golpee a otro solo porque recibe malos tratos en casa. No es sano que el pobre extorsione y mate solamente porque es pobre y crea que no hay oportunidades de nada más en esta vida. Hay una gran diferencia entre estudios y educación, y aunque lo he dicho en varios vídeos, se lo voy a repetir una vez más. Su educación es su estampa, es la radiografía de su ser, de sus valores y lo que al final le da un valor agregado. Ustedes saben lo que me encanta hablar de Bitcoin, aunque mucha gente me pregunta de dónde viene Bitcoin y por qué vale tanto. ¿Cómo es posible que algo intangible tenga tanto valor? Pero si se dan cuenta, lo mismo sucede con las personas. Todos tenemos algo interior que vale más que un título universitario, una medalla. Hay algo que te da un gran valor. Llámenlo carisma, simpatía o simplemente la luz que irradiamos. Pero les decía sobre el Bitcoin y también me recuerda sobre el cacao. El cacao era increíblemente valioso para los mayas por varias razones. Importancia cultural y religiosa. El cacao desempeñó un papel importante en la cultura y la religión maya. Los mayas creían que el cacao era un regalo de los dioses. A menudo se usaban en ceremonias y rituales religiosos. Los granos de cacao se usaban como moneda en la sociedad maya. Se consideraban un artículo de lujo y a menudo se usaban para pagar impuestos, así como para comprar bienes y servicios. El valor nutricional. El cacao también fue valorado por sus propiedades nutricionales. Se creía que tenía una variedad de beneficios para la salud, incluida la mejora de la digestión y el suministro de energía. Como propiedades medicinales, el cacao también se utilizaba con fines medicinales. Se creía que tenía propiedades curativas y se usaba para tratar una variedad de dolencias como fiebre, tos e infecciones respiratorias. En general, el cacao era un producto esencial y muy valorado en la sociedad maya, y su importancia cultural, económica y nutricional lo convertía en un artículo valioso y codiciado. Ahora, el valor de las cosas y las personas viene por la fe que les tenemos. De otra forma, el oro solamente sería un pedazo de piedra, así como lo veían los mayas. O sea, obviamente el oro ha tenido un valor en muchas civilizaciones, pero así como vemos un distinto valor entre el oro y la plata, así veían el valor del oro. Y por supuesto, lo mismo sucede con las personas. Una de estas personas en quien hemos depositado mucha fe y esperanza ha sido Nayib Bukele. Cuando fue alcalde, muchos lo veían como futuro presidente, otros solamente lo veían como un alcalde por un largo periodo. Cuando creó nuevas ideas, le pusieron obstáculos porque la oposición veía un potencial peligro en el joven candidato. Una vez llegó al poder, le quisieron poner obstáculos y le decían que era el gobernante de Twitter, que todo era campaña publicitaria, solamente es un populista. Le llamaron dictador, el emperador, y poco a poco se fue ganando apodos de odio porque vieron que ya no era broma la cosa. Ahora, estuve hablando con mi papá y me dijo que no debo llamarle oposición, sino opositores. Y en realidad existe una diferencia entre la oposición, enemigo y adversario. Y es lo que políticos como Claudia Ortiz no entienden. No se trata de ir en contra, se trata de buscar rutas alternas, de poner las cartas sobre la mesa y llegar a un acuerdo. No de decir no lo hice porque todo lo que hacen a mi alrededor está mal. Pero bien, hemos llegado al momento esperado, al momento que todos estábamos esperando, algo nunca hecho por ningún youtuber. Nah, es broma. Pero les voy a mostrar cuánto ha crecido la popularidad del dictador más cool. Seguramente a estas alturas del partido ya se dieron cuenta de que estos dos se volvieron a agarrar. Y no tiene que ver con que Petro sea masoquista. Y si no es masoquista, ¿por qué busca Bukele para que lo trasquile? Es una estrategia general de la izquierda. Denominan una persona como su enemigo. Esa persona debe ser popular, carismática, que les permita a ellos mantenerse vigentes en enfrentamientos que no tienen nada que ver con las crisis políticas de sus países.
Y Bukele es uno de los favoritos. Ya se ha agarrado con Boric de Chile, la organización de Human Rights Watch, que es como una organización de derechos humanos, a quienes calificó de vividores y les faltó decirles, pues prácticamente solo no les dijo pandilleros. Y ahora con Petro. Y ustedes dirán, bueno, pero ya, seguramente terminarán este enfrentamiento. No creo. Yo creo que estos dos van a seguirse agarrando porque Petro no aguanta que alguien sea más popular que él. Así que sí, pienso que cambió la foto que tenía en su recámara y ya no está el del líder del Centro Democrático, sino la imagen de Bukele. En El Salvador, un país del tamaño de las provincias de Panamá y Darién juntas, con una población de más de 6 millones de habitantes, el presidente Nayib Bukele está dando cátedra de seguridad a todos los países del mundo. Bukele es uno de los presidentes más populares del mundo. Muestra un 90% de aceptación, al punto que expertos salvadoreños van a abrir una oficina en Haití para asesorar al gobierno de ese país en temas de seguridad. En Panamá no se respeta al policía. La policía llega al lugar del delito, si es que llega, muchas horas después. Muchas gracias, señor presidente. ¿Cómo hizo el presidente de El Salvador? Si querés terminar con las mafias, se puede. Sí se puede, pero tenés que tener unas pelotas enormes, ponerlas arriba de la mesa y querer terminar con esta corrupción y con el narcotráfico. Míralo al tipo, al presidente Bukele, advirtiéndole a las maras, que si mataban gente al azar como habían prometido, no les iba a dar comida a los terroristas. Simuladores, aprendan. El problema es que cuando vemos el verdadero valor de algo o alguien, surgen muchos enemigos que quieren quedarse con el botín. Surgen muchos enemigos porque el brillo es tanto que molesta a quien no puede brillar. Nayib Bukele ha hecho lo imposible. Ha erradicado el crimen en El Salvador, país que sonaba junto a Afganistán, Irak e Irán, y hoy es el país más seguro del mundo. Ya vimos cómo muchos mandatarios han querido alcanzar la fama a costa de criticar a Nayib Bukele y son como un cometa solitario. Recorren un camino sin que nadie los conozca hasta que se acercan al sol. Y me van a disculpar si suena un tanto pretencioso y exagerado, pero a lo que voy es que estos presidentes no los conocía ni su mamá. Y no fue hasta que se aferraron al nombre de Nayib Bukele cuando la gente empezó a conocerlos. ¿Quién demonios era Guillermo Lasso? Gabriel Boric, Gustavo Petro, el borrachito de Cuneta. ¿Quién era Chávez de Costa Rica? Y si se dan cuenta, brillaron solamente cuando mencionaron a Nayib Bukele, cuando empezaron a criticarlo, y cada uno de ellos se ha llevado un buen escarmiento. No porque Nayib Bukele tenga superpoderes o sea un profeta legendario, es porque Nayib Bukele ha hecho lo que ningún otro presidente se atrevía a hacer. Tuvo los pantalones de poner orden e ir en contra de los lineamientos de Estados Unidos. Fue en contra de las órdenes precisas de Estados Unidos de no tocar a los delincuentes. Eso es lo que hace especial a Nayib Bukele. Es el hombre que ha domesticado al imperio. Le ha dicho, un momento, aquí mandan los salvadoreños. Yo no me vendo por dinero. ¿Ven lo que les digo? Esto no se trata de dinero solamente, no se trata de comprar a inútiles como a los expresidentes. Es preciso cuidar a Bukele y asegurarnos que se clone a través de toda América Latina. Es que no tienen idea de cómo está atacando Estados Unidos a Bukele. No tienen idea del pánico que los demócratas le tienen. Tanto así que están sacrificando su propia bolsa de valores para atacar al Bitcoin. No porque El Salvador lo haya adoptado como moneda de curso legal, sino porque el ejemplo de El Salvador representa un peligro para la economía mundial. ¿Se imagina si sustituyéramos el código SWIFT por blockchain? El código SWIFT es el que limita a otros países a hacer transacciones. Es decir, Cuba no puede realizar transacciones internacionales sin el SWIFT, pero sí puede hacerlo por medio de blockchain, y eso es lo que ha mantenido viva la economía en países como Venezuela o Cuba. Que aunque sean países que se han desviado de la lucha y están bajo control de una izquierda ladrona,
pero no se han dejado manosear por los Estados Unidos. Cuando los españoles nombraron El Salvador, no tenían idea del nombre profético que habían elegido, el país más pequeño de América y el líder en el campo de batalla. Sí, señor, Morazán y Bolívar han regresado y esta vez vienen con más poder. Ahora, con respecto a ciertos tweets que andan circulando por la red, les voy a leer el siguiente. Amigos, comparativamente este es el territorio que gobierna Nayib Bukele. Poblacionalmente no gobierna ni siquiera una ciudad como Medellín. Pobre moco. Pero en verdad ella es más como una flema. Y seguramente eso es lo que tiene en vez de cerebro. Les explico. En el 2021, Colombia tiene un PIB de 265.654 millones y El Salvador un PIB de 24.281 millones. Y el PIB de España para el 2021 fue de 1.427 billones de dólares, por supuesto. O sea, estamos hablando de dos países que son muy similares en extensión territorial. Pero ¿qué pasa? No se puede medir fuerza solamente por su extensión territorial. Luego, los inútiles dirán, no, pero es que no estamos hablando de España, enfoquémonos en El Salvador y Colombia. Ni mierda. Sacaron el tema de la extensión territorial, hoy se aguantan, como dicen los colombianos. Los recursos de Colombia son mucho mayores que de El Salvador. Ya que nos metimos en extensión territorial, vamos a ver cuánto es lo que se gasta en las fuerzas militares en Colombia. En 2021, Colombia fue el segundo país con el mayor gasto militar en América Latina y el Caribe. Durante ese año, el gasto en la defensa y seguridad armada del país sudamericano superó los 10.000 millones de dólares estadounidenses, lo cual representó un aumento en comparación con lo reportado en 2020. Pero, ¿para qué ha servido esa inversión si los narcos siguen dominando el país? ¿Derechos humanos? No me jodan. Con esa inversión, Colombia debería ser el país más seguro del mundo. El gasto público en defensa en España creció 5.303,2 millones en el 2021, es decir, un 52,37%, hasta 16.543,2 millones de euros, 19.550,4 millones de dólares, con lo que representó el 2,7% del gasto público total. Y usted no va a ver militares en las calles de España. El gasto público en defensa en El Salvador creció 35,2 millones en el 2021, es decir, un 15,93%, hasta 333,8 millones de euros, 395,1 millones de dólares, con lo que representó el 4,48% del gasto público total. Colombia, 10.000 millones de dólares estadounidenses. España, 19.550,4 millones de dólares. El Salvador, 395,1 millones de dólares. ¿Cuántos policías hay en Colombia? 164.666. España supera los 154.500 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, y roza el récord histórico en número de agentes. En El Salvador, los datos muestran que entre los años 2014 y 2017 el total de la plantilla policial rondaba los 26.000 miembros. En este periodo, la plantilla policial registra una reducción de 7,2%, pasando de 27.887 miembros en el año 2014 a 26.025 en el año 2017. En este periodo, la plantilla policial registra una reducción de 7,2%, pasando de 27.887 miembros en el año 2014 a 26.025 en el año 2017. Aunque los datos actualizados de Wikipedia nos dice que hay aproximadamente 30.000 miembros. Entonces, que no venga la niña moco a decirnos que no es justa la comparación porque El Salvador es muy pequeño. Sigan defendiendo a un político mañoso que no ha servido más que para ponerse borracho y quedarse con dinero ajeno. Esto sin mencionar a su hijo. No me vengan con tonterías, por favor. En cuanto a seguridad, debemos hablar de liderazgo y no de recursos, porque en recursos nos ganan, pero en liderazgo se han quedado tragando polvo, señores. Aquí no se trata de pelear de ver quién es el mejor o peor. Aquí se trata de abrirle los ojos al bello pueblo de Colombia y que se den cuenta que el remedo de líder que tienen es solamente un estorbo, que la derecha y la izquierda actual deben desaparecer para formar líderes que piensen
en la población, no imbéciles que se hagan llamar socialistas, comunistas o de derecha recalcitrante que solo quieren robar. Hay que trabajar por el pueblo, pero eso debe empezar desde el núcleo. Cambie su mentalidad y verá cómo elegirán a un líder de verdad. Orgullosamente podemos decir en El Salvador que lo hemos logrado. Muy bien, damas y caballeros, lastimosamente hemos llegado al final del programa, pero no me despido sin antes darles las gracias por su amable compañía. Recuerden que estoy en redes sociales como en Twitter, @EmilKlein1, en Facebook, Política y Atlacatl, y en Instagram como @Política y Atlacatl. Les deseo un bello día y será hasta la próxima.